Muy buenas a todos. Estamos ya en directo. En primer lugar, muchas gracias a todos por asistir a la sesión clínica de hoy. Antes de que comencemos con la sesión clínica, os quería comentar simplemente que abajo hay un botón de Call to Action donde tenemos una encuesta de valoración del dispositivo que nos gustaría que la rellenaseis. Y por otro lado, como veis, tenéis un chat donde podéis ir haciendo preguntas. Entonces, al final de la sesión, pues contestaremos las preguntas que nos hayáis hecho. La sesión va a ser una sesión cortita de unos 10 minutos, que hablaremos en primer lugar un poquito sobre vía subcutánea, fármacos que se pueden administrar y demás, y ya pasaremos a presentaros lo que sería nuestro dispositivo, que es el Neriagar, que es por lo que estamos aquí hoy. Así que bienvenidos. El título de la sesión el de hoy es Innovación en la vía subcutánea, dispositivo Neriagar. Y le hemos proporcionado este título porque veréis que realmente el dispositivo que vamos a presentar es algo revolucionario que nos va a ayudar mucho a entender de otra forma la vía subcutánea y darle una autoridad distinta que se merece. A modo de resumen, ¿qué es la vía subcutánea? Pues al fin y al cabo, la vía subcutánea es simplemente la medicación que inyectamos en la capa grasa que está entre la piel y el músculo. Como sabemos ya también, la liberación es una liberación lenta de la medicación y bueno, los pacientes pues serán sometidos a una infusión continua o a administración de medicación mediante bolus. Características básicas fundamentales de la vía subcutánea. En primer lugar, es que presenta una biodisponibilidad del 90%. Esto nos ayuda eliminando el metabolismo del primer paso hepático. La medicación entra directamente al torrente a través de los capilares. Sabemos también que la vía subcutánea es una vía que está muy irrigada, por tanto favorece muy bien la absorción de los fármacos. Una vez que hemos administrado la medicación en la vía subcutánea, pues recuperaría su estado basal. También decir que el flujo sanguíneo y la solubilidad del fármaco pues determinarán también lo rápido que absorberemos el fármaco. Decimos también que la vía subcutánea se considera comparar a la vía intravenosa siempre que la velocidad, la cantidad y el tipo de fluido sea el apropiado. Y ahora os contaré un poquito más detalles acerca de esto. Antes de entrar en detalle con el tema de los fármacos, vamos a ver en qué momento utilizaremos la vía subcutánea y cuándo nunca utilizaremos la vía subcutánea. Las indicaciones para la vía subcutánea van a ser, en primer lugar, incapacidad dilutoria. Evidentemente, si no tenemos disponible la vía oral, pues recurriremos a lo que sería pues, la vía subcutánea. Incumplimiento terapéutica de la vía oral. Obviamente, si el paciente está con náuseas, vómitos, alguna obstrucción intestinal. Para el tratamiento del dolor, agitación, convulsiones, veremos que la vía subcutánea es muy buen recurso. Y, por supuesto, para situación de últimos días, para medicación que proporcione sedación paliativa. ¿Cuándo no utilizaremos nunca la vía subcutánea? Pues en una situación de anasarca o edema severo, hipoperfusión periférica, deshidratación severa, porque en este caso estamos en una situación de urgencia y recurriremos a una vía intravenosa, coagulopatías, trombocitopenia y alteraciones locales, como podrían ser, por ejemplo, infecciones en el punto de infusión, que a veces, muchas veces, con cambiar el punto de infusión sería suficiente. Modo de resumen, ¿qué fármacos podemos administrar por vía subcutánea? Como veis, podemos administrar una gran cantidad de fármacos que nos van a conseguir tratar muchísimos síntomas clínicos. Tenemos antibióticos como ceftriaxona, ertapenem, ampicilina, cefepime, tobramicina y teicoplanina. Como veis, hay una amplia gama de antibióticos, no están todos ellos, pero sí que con esta gama amplia de antibióticos podremos tratar muchas patologías. Analgésicos, por supuesto, morfinas, fentanilo, metadona, ketamina, benzodiazepinas, como es el midazolam, AINES, el ketorolaco y el diclofenaco, corticoides como la dexametasona o hidrocortisona, neurolépticos, antipilépticos como el levetiracetam. También tenemos antieméticos como metoclopramida, ondansetron para náuseas, el omeprazol, esomeprazol y bueno, y otra serie de medicaciones que no vamos a entrar ahora en detalle. ¿Qué fármacos nunca deben ser usados por vía subcutánea? Pues obviamente teníamos los que sí hemos usado, pues el resto de fármacos no los podríamos utilizar. Pero bueno,
a modo de resumen también tendríamos pues otros antibióticos como macrólidos o aminoglicósidos, otras benzodiazepinas como el diazepam, paracetamol o metamizol nunca podrán ser usados por vía subcutánea, son muy irritantes a nivel local, y bueno, pues otros fármacos como digoxina y demás. Estos serían los fármacos que utilizamos normalmente en situación de final de vida para la sedación. Incluso nos encontramos con la morfina, el tramador, fentanilo, hidromorfina, ketamina, que los combinamos siempre con antiespasmódicos como la butilescopolamina y la escopolamina, y también tendríamos, por ejemplo, la naloxona. Simplemente también deciros que a más fármacos que mezclemos por infusión subcutánea, pues tenemos también mayor riesgo de precipitación y disminuiremos la eficacia del fármaco. En cuanto a los síntomas, como veis, tenemos el dolor, náuseas, vómitos, agitación o delirio. Dos formas de administración medicación por vía subcutánea. Tenemos la infusión intermitente en forma de bolus y la infusión continua. En bolus, como sabemos, pues son pequeños volúmenes, no podremos mezclar fármacos, y en cambio por la infusión continua, pues sí podemos tener tratamientos prolongados en el tiempo, volúmenes más grandes, y podemos mezclar pues varios fármacos. Muy bien, ahora ya nos vamos a meter en qué es el dispositivo Neriagar, que es el dispositivo que vamos a presentar hoy. Simplemente deciros también que Combatec ha estado desarrollando dispositivos para el tratamiento de la vía subcutánea durante los últimos años, pasando desde lo que sería una aguja metálica hasta el dispositivo que vamos a presentar hoy, que es un dispositivo automático con una cánula de teflón. Estos serían otros dispositivos utilizados tradicionalmente en vía subcutánea. Y aquí os vamos a presentar el Neriagar. El Neriagar es un sistema revolucionario e innovador porque es el único sistema automático que nos permitirá colocar una vía subcutánea. El concepto de Neriagar nos permitirá una facilidad de uso, una comodidad y una seguridad, porque en ningún momento vamos a ver la aguja y en ningún momento vamos a tener riesgo de pinchazos. A continuación os voy a explicar todas las especificaciones que tiene nuestro producto y las vamos a ver una a una. Como os comentaba, característica fundamental de Neriagar: es un dispositivo de inserción automática. Esto nos va a permitir, por un lugar, una técnica de inserción sencilla, porque haciendo solamente clic en el botón colocaríamos el dispositivo, además de que no tenemos que ejercer presión sobre el paciente, y por supuesto es un sistema de total bioseguridad, porque al no ver la aguja en ningún momento, la aguja de forma retráctil entrará y saldrá de la capa grasa del paciente y dejará colocada el dispositivo con la cánula de teflón. El tubo es un tubo de doble capa antiacodamiento, que nos permitirá, pues por supuesto, prevenir el acodamiento y, por otro lado, minimizar el desperdicio de medicación, ya que el volumen de cebado es un volumen mínimo. Como veremos, en la longitud de tubo de 12 centímetros, el volumen de cebado es de 0,04 mililitros. Tenemos una conexión estándar Luger-Lock, donde conectaremos pues tanto jeringuillas para bolus como infusores para la infusión prolongada en el tiempo. Nos permite también desconectar en el punto de infusión. Veremos a continuación también en un vídeo qué es esta desconexión y cómo se realiza. La cánula de teflón que queda colocada. Y luego también tiene incorporado el adhesivo. Es decir, cuando abramos nuestro envoltorio con el dispositivo dentro, nos encontraremos lo que es el sistema para insertar la cánula de teflón, la tubuladura, y en el dispositivo nos encontramos también que está el adhesivo. Por tanto, tenemos un todo en uno cuando utilizamos este dispositivo. Otro de los detalles que podemos ver aquí más en profundidad es la ventana de visualización, que nos va a permitir en todo momento monitorizar el punto de inserción y saber pues si tenemos algún enrojecimiento o alguna induración, etcétera. También colocaremos el dispositivo en cualquier zona anatómica propia de la vía subcutánea, pues como son la zona del abdomen, la zona del brazo, zona escapular, zona infraclavicular, etcétera. Entonces, aquí os quería enseñar un vídeo de demostración de cómo se utiliza el Neriagar y cómo se coloca.
NeriaGuard es un set de infusión subcutánea con cánula de teflón que presenta un dispositivo de inserción automática y que permite una inserción simple y segura con tan solo pulsar un botón. Antes de proceder a la inserción del dispositivo de infusión NeriaGuard, siga los siguientes pasos para poder preparar correctamente el lugar de inserción. Lávese las manos y escoja el lugar de inserción en su cuerpo que le haya recomendado su profesional sanitario. Limpie la superficie de la zona y déjela secar. Abra el envoltorio. Retire suavemente el papel protector del adhesivo. Retire el protector del dispositivo de inserción. La dirección de las flechas indica el lugar por el que se conectará la línea después de la inserción. Coloque el dispositivo de inserción sobre la piel y pulse el botón rojo. El dispositivo de inserción funciona automáticamente insertando la cánula en el tejido subcutáneo. Presione el adhesivo sobre la piel. Retire el papel que recoge el tubo. Conecte el tubo a la bomba de infusión o a la jeringa. Retire el tapón de la línea de infusión y cebe el tubo según indicado por su profesional sanitario. Conecte el tubo. Ahora ya está listo para administrar su medicación. En caso necesario, puede utilizar la ventana transparente que le permite la visualización del punto de infusión. NeriaGuard permite desconectar temporalmente su bomba de infusión sin retirar el equipo de infusión. Utilice los tapones para cerrar la línea. Después de su uso, puede retirar el equipo de infusión levantando suavemente el adhesivo. Esperamos que esta guía le haya sido de utilidad. Muy bien, como habéis visto, la colocación de dispositivos es una colocación muy sencilla. Y ahora simplemente os quería mostrar unas fotos para que vierais cómo quedaría colocado en un paciente real. Esto es lo que utilizaríamos para la colocación del dispositivo. Limpiaríamos la zona donde vamos a colocarlo. Aquí tendríamos el dispositivo, le quitamos la pestaña de seguridad. Sin hacer presión al paciente, pulsamos en el botón rojo y automáticamente quedaría lo que veis, que es el dispositivo ya colocado. Simplemente nos faltaría colocar la tubuladura y ya tendríamos el dispositivo listo para su uso. Unas últimas especificaciones del producto que os quería comentar es que tenemos distintas longitudes de tubo, como veis, de 12, 60 y 80. En cuanto a la longitud de la aguja, el calibre va a ser siempre de 27 gauges, pero sí que tenemos dos opciones, o la longitud de aguja de 6 milímetros o la 9 milímetros. Normalmente utilizaremos siempre la 9 milímetros, que es para pacientes normales, y las de 6 milímetros la dejaremos para pacientes con muy poca masa muscular, de muy poco tejido subcutáneo, muy cacéticos, y para pacientes pediátricos. Como veis, los volúmenes de cebado en la longitud de tubo de 12 centímetros es de 0,04 mililitros y por ejemplo, en la longitud de 60 centímetros es de 0,10 mililitros. Y hasta aquí todo por hoy. Aquí, como podéis ver, tenemos un número de teléfono que es el de Infotec para hacer cualquier pregunta que tengáis. Además, os dejo aquí mi número de teléfono con mi correo y el número de teléfono y el correo de Francisco, que es el delegado de ventas de la zona. Así que hasta aquí la sesión clínica de hoy. Si tenéis alguna pregunta me la podéis hacer. Ahora mismo yo la responderé. O si no, pues tenéis también, como os digo, mi número de contacto y mi correo y tanto a mí como a Francisco nos podéis escribir. Así que voy a ver si alguien ha hecho alguna pregunta. Vale, me pregunta aquí Carmen Ruiz si se puede utilizar para fluido solo. Entiendo que refieres para fluidoterapia, ¿verdad? Se puede utilizar para fluidoterapia.
Como sabéis, las hidrataciones se pueden hidratar hasta 1.500 mililitros por punto de inserción, llegando a un total de 2 o 3 litros al día. Lo conectaremos, por tanto, pues a una bomba que nos permita un flujo continuo con el dispositivo y podremos hidratar sin problemas al paciente que consideremos. Ya sabéis que la vía subcutánea nos permite hasta 1.500 por punto de inserción y 2 o 3 litros por día. Mariví Blanco nos pregunta cada cuánto tiempo hay que cambiar la cánula. Normalmente se cambia cada 7 días o 10 días, es decir, ya esto a un poco a criterio profesional. Normalmente la gente, ya digo, que lo deja 7 días, pero dependerá un poco también del tipo de medicación que utilicemos a través de la vía subcutánea. Porque más que el dispositivo es realmente la irritación a lo mejor que nos pueda proporcionar un fármaco por vía subcutánea. Este producto, por ejemplo, se utiliza mucho en pacientes con Parkinson por el tratamiento de la apomorfina y se les enseña a ellos mismos a utilizar el dispositivo y administrarse ellos mismos de forma correcta la medicación de la apomorfina. Entonces, este tipo de pacientes, por ejemplo, se cambia el dispositivo de forma diaria, es decir, todos los días cambia el dispositivo. Luego, por ejemplo, si utilizamos a lo mejor una bomba de furosemida, pues a lo mejor tenemos por protocolo cambiarla cada 5 días. Y en cambio, si utilizamos una sedación de pues morfina, midazolam, buscapina, pues podría estar a lo mejor pues 7-10 días. O sea que no habría ningún problema en cuanto a la duración del dispositivo. Puede ir sin bomba. Sí, es decir, el dispositivo, como veis, tiene una conexión Luer-Lock estándar donde podríamos conectar una jeringuilla para transfundir un bolo de infusión de medicación de lo que queramos. Por ejemplo, un bolo de furosemida o si queremos un bolo de metoclopramida, por ejemplo, para náuseas. Es decir, sin ningún problema podríamos infundir medicación a través de bolos. Tiene puerto de rescates. Como veis, simplemente el dispositivo tiene una tubuladura que puede ser pues corta o larga con una conexión y entonces ya tú a esta conexión o le conectas por un lado lo que sería la infusión continua o puedes desconectar y colocar la infusión para rescates mediante bolos. Es decir, no tiene dos líneas separadas donde poder mezclar pues infusión continua y rescates al mismo tiempo. Tener en cuenta una cosa muy importante y es que cuando nosotros estamos infundiendo una medicación por vía continua, no se le permite parar la infusión continua y administrar el rescate. Porque normalmente cuando paramos una infusión continua, el efecto prolongado en el tiempo pues se para y no está nada recomendado parar una infusión continua para meter el bolo de rescate. Cuando ocurre esto, normalmente los profesionales lo que hacen es colocar 2 líneas. Como al fin y al cabo es un dispositivo que no abulta nada y que apenas genera dolor y es un calibre muy pequeño y demás, colocan 2 líneas distintas, una para la infusión continua y otra para rescates. Que también se podría a lo mejor conectar una llave de 3 pasos a lo que sería la línea en caso de que a lo mejor pues queramos hacer lo de la infusión continua y rescates al mismo tiempo. Es decir, con una línea de 3 pasos conectada a la conexión quedaría resuelto. Y bueno, por lo visto no hay más preguntas, así que si os parece lo dejamos aquí y como os digo, si alguien más tiene alguna otra pregunta y demás, me podéis llamar directamente o al correo tanto a mí como a Francisco y os lo resolveremos. Si queréis que os presentemos el dispositivo igual, que hagamos a lo mejor una sesión clínica en vuestro lugar de trabajo lo mismo, o sea que nosotros estamos abiertos para resolver todas las dudas que tengáis y sin ningún problema. Así que pues nada, deciros que muchas gracias por haber asistido. Y que nada, cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos.